Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento en este penúltimo capítulo del Evangelio de Mateo, número 27, un capítulo que cuenta con pocos versículos menos que el anterior, así que como en el pasado vídeo requeriré de vuestra fuerza de voluntad, sacrificio y fe para que no os desmotivéis y lleguemos juntos al final. Jesús ante Pilato. Y llegada la madrugada, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para matarlo. Este capítulo nos sitúa en el mismo instante en que terminó el anterior, esa madrugada donde los jueces y el consejo han dictado sentencia. Como lo sabemos, porque en el capítulo anterior vimos cantar el gallo. Y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. Este personaje, Pilato el procurador, ya no es un cargo de la administración de Israel, sino de la romana. Nada puede ocurrir en su jurisdicción sin su consentimiento. Esto es algo a valorar también según una ley que por origen divino ninguna ley humana podría contradecir ni superarla en autoridad. La realidad, en cambio, es muy distinta. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Judas devuelve el pago por delatar a Jesús, un pago que nadie nos ha aclarado por qué se le ha concedido. No hemos leído ningún versículo de este Evangelio que por la cabeza de Jesús se diera algún tipo de recompensa. Y tampoco hemos leído en ningún momento a lo largo de toda la Biblia que el cumplir la obligación de denunciar a un hereje pueda reportar algún tipo de compensación, diciendo: pequé entregando sangre inocente, pero ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Allá tú. Esto resulta muy complicado de entender. ¿Cómo es posible que los jueces y el Consejo de Israel reaccionen de este modo ante la confesión de un falso testimonio? ¿Son todos tan extremadamente corruptos con la interpretación de la ley? ¿Es tan fácil para cualquiera acceder al templo en ese momento en que todavía se encuentran reunidos los jueces con el Consejo para lanzarle las monedas al suelo? ¿Un cualquiera? Y arrojando las piezas de plata en el santuario se retiró y se marchó de allí y se ahorcó. Judas, según Mateo, termina con su vida con un acto de herejía. Nadie puede suicidarse, nadie puede quitar ninguna vida sin el consentimiento expreso de un sacerdote. La vida es patrimonio exclusivo de Yahvé. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro por cuanto es precio de sangre. Los mismos sacerdotes que han decidido desobedecer la ley con la confesión de Judas de falso testimonio, ahora se muestran estrictos, renunciando a recuperar las monedas que le dieron. Y una vez tomado consejo, compraron con ellas el campo del alfarero como cementerio para los forasteros. Esta renuncia de dinero ha sido únicamente una renuncia formal. No las han sumado a su tesoro, pero sí que han hecho aumentar con ellas su patrimonio. Por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta hoy. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dice: y tomaron las 30 piezas de plata, precio de aquel cuyo favor fue estipulado, a quien tasaron de parte de los hijos de Israel. Y aquí tenemos una posible respuesta a qué es lo que puede estar ocurriendo en realidad con todos estos desajustes del relato de Mateo. Su objetivo necesario de hacerse cumplir las profecías que pretende seguir. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Esto es lo único que pretende Mateo. Que quede por escrito que la autenticidad de la divinidad de Jesús y la legitimidad de todos sus seguidores se corrobore a través del cumplimiento de las profecías anteriores del Antiguo Testamento. Pilato interroga a Jesús. Jesús fue llevado delante del procurador y el procurador le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo: tú lo dices. Fijaos qué pregunta más directa. Este es el delito por el cual se le procesa. Ninguna referencia a su origen divino, sino a su presunto derecho de reinar, de ostentar la corona de Israel.
Jesús, incluso aquí, no se atreve a afirmar lo que sí afirmaba delante de sus seguidores. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Podríamos asegurar que el que calla otorga, y que esto pudiera ser interpretado así ante la ley romana o judía. Pero resulta significativo que aquel que dice que nada debe temer no se atreva a responder. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato insiste en que Jesús haga uso de su descargo de defensa, pero no le respondió ni una palabra hasta el punto que el procurador se asombró en gran manera. Pilato tiene más autoridad que cualquier ley que obedezca Israel, que cualquier ley de Dios. Aceptar esto según la ley de Moisés ya implica blasfemia, pero como he dicho antes, la realidad es la que es. Y la realidad no es la que nos escribe Mateo, que como podemos comprobar tiene el poder de encontrarse en todas partes. Parece ser, según él, que también aquí, siendo testigo directo del asombro del procurador. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en cada fiesta el procurador acostumbraba soltar un preso a la multitud, el que querían. Un versículo más que criticarle a Mateo, el que había trabajado de escriba, el que debería ser cuidadoso con su testimonio. ¿Qué significa en cada fiesta? ¿Qué fiesta se está celebrando ahora mismo? ¿Se puede calificar un sábado como una fiesta en la que el procurador decida soltar un preso cada semana? Me parece muy improbable. Los días previos a la Pascua son los días de los ácimos. ¿Puede soltar este procurador a un preso cada día? Todavía me parece más improbable. Así que si de probabilidad se trata, casi que me decanto que estén celebrando una festividad romana. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Esto es lo que dice Mateo. De entre todos los presos tenían un preso famoso, y este no es Jesús, es Barrabás. Estando ellos pues reunidos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman Mesías? Aquí parece que también está presente Mateo y pone estas palabras en boca de Pilato, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Mateo no solo sabe lo que ocurre, sino también lo que piensa y cómo siente el procurador de Roma. Y estando sentado él en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. Pues Mateo lo sabe absolutamente todo. Ya casi que me pregunto si no va a ser Mateo el divino de este evangelio. Él conoce incluso lo que le dice su mujer a Pilato. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús. Vamos a ponernos en situación. Esta petición al pueblo por parte del procurador romano no sabemos dónde se sucede. Pero según Mateo nos tenemos que imaginar que cuando Pilato hace su ofrecimiento al pueblo, automáticamente los sacerdotes y el consejo tienen la potestad y el tiempo suficiente para persuadir a la multitud. ¿Desde qué escenario? ¿Cuánto tiempo necesita el pueblo para decidir a quién quiere liberar? Mateo parece indicarnos aquí que el deseo original del pueblo pudiera ser que liberaran a Jesús, pero que son los sacerdotes y el consejo quienes influyen para que éstos decidan lo contrario. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pues ya está, los sacerdotes y el consejo se han salido con la suya. Pilato les dice: ¿qué pues haré a Jesús el llamado Mesías? Dicen todos: sea crucificado. Pilato, aquel procurador que cuando recibió a Jesús por primera ocasión le definió como rey de los judíos, ya es la segunda vez con este versículo que se refiere a él como Mesías. Esto Mateo lo pone en boca del procurador, con la más que probable intención de que cualquiera que lea su evangelio vea como el más alto poder de Jerusalén reconoce al protagonista como divino. Él dijo: pues, ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban más fuertemente diciendo: sea crucificado. Es curioso que aquel que le reconoce como Mesías, una blasfemia, una herejía ante la ley judía, ahora pretenda preguntar al pueblo
¡qué mal hizo! Pues ese mismo, aunque si el procurador no reconoce ningún mal, o desconoce la ley, o en ningún momento ha reconocido a Jesús como un Mesías. Viendo Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo: «Inocente soy de la sangre de éste, allá vosotros». Y esto tampoco me parece nada extraño, porque la paz romana suele respetar las costumbres y religiones de cada territorio, aunque ostente la máxima autoridad gubernamental y obligue al pago de impuestos y al servicio militar. Si según vuestras leyes y costumbres judías habéis decidido ejecutar a este reo, así sea. Y todo el pueblo respondió y dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes». El pueblo en pleno asume esta decisión fatídica. Roma se ve exculpada de la ejecución de Jesús. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Pilato suelta al que han decidido soltar, azota a Jesús, entiendo que como debe dictar la ley, y lo entrega para su crucifixión. Algo un poco extraño también a la vez. Y esto lo digo excepcionalmente interpretando este versículo más allá de su literalidad, conociendo que de entre todos los métodos de ejecución que utiliza Roma, la crucifixión en concreto está considerado el más cruel de todos, reservado únicamente para los más grandes actos de traición. ¿Por qué no se la pida a Jesús como dicta la ley judía? Sobre todo cuando Roma, en boca de su procurador, ha decidido no hacerse responsable de este acto. Los soldados del procurador, llevando entonces a Jesús dentro del pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él. Mateo parece ser que incluso está dentro del pretorio para saber que toda la compañía se reúne alrededor de éste, como si no hubieran más reos a crucificar. Y lo desnudaron y lo cubrieron con un manto de púrpura. La púrpura es el color sagrado de Roma, la que solo pueden vestir los grandes personajes. Y trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza y pusieron una caña en su diestra, y arrodillándose ante él se burlaron diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Es posible que la púrpura también la puedan vestir los procuradores como representantes de la máxima autoridad del imperio en cada una de sus provincias. Desconozco este dato en concreto y tampoco me sirve saberlo para mi objetivo: descubrir aquí en este libro sagrado la existencia de Dios, algo que me da la sensación que tampoco va a ocurrir en este primer evangelio del Nuevo Testamento, que representa esta burla de los soldados hacia Jesús. ¿Por qué le visten como a un rey y no como a un Dios? ¿Cuál es ese acto de traición que ha hecho que al final decidan crucificarle? Es probable que aquí, con estos versículos, podamos llegar a la hipótesis, sabiendo que desde el principio de este evangelio se ha presentado a Jesús como aquel que pretendía reclamar el trono de Israel, que esta intención también esconda un golpe de estado contra la autoridad romana. Esto sí cuadraría con su sentencia. Y escupiendo en él tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza. Mateo sigue insistiendo en la divinidad de éste, tratándole con mayúsculas. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarlo. ¿Pretendías reinar? ¿Pretendías mandar más que nosotros, los romanos? Este es tu castigo. Crucifixión y muerte de Jesús. Y al salir, hallaron a un hombre cireneo llamado Simón. A este obligaron para que llevara su cruz. Pues aquí cualquiera que tenga relación con Jesús tendrá la oportunidad de pasar a la fama eterna, como es el caso de este pobre hombre que estaba a las puertas y que es elegido para que lleve la cruz de Jesús. Y llegando a un lugar llamado Gólgota, esto es, lugar de la calavera, lo que sabemos por su fama que será el lugar donde Jesús sea crucificado, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber, pues algo que tampoco me parece nada extraño en absoluto, y lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes.
¿Qué ropas podía llevar Jesús para que fueran tan valiosas como para que se las repartieran? ¿Qué es lo que pretenden hacer estos con estas ropas? Parece que Mateo quiere darle un aura de importancia a Jesús, incluso en su momento más fatídico. Y allí sentados lo vigilaban. La vigilancia en una crucifixión es normal y obligatoria. No vaya a ser que alguien aproveche para descolgarlos de la cruz. Por encima de su cabeza pusieron escrita la acusación contra él. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Fijaos si es importante el tener claro qué significa la crucifixión. Esta es la causa real por la que se le crucifica, por su pretensión a reinar, a ostentar más poder que el propio representante de Roma. Y con él fueron crucificados dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esto me vuelve a parecer extraño, que se crucifiquen a dos ladrones, aunque a lo mejor se hizo no por robar, sino por cualquier otro acto de traición contra Roma. Y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. Jesús, según Mateo, no es para nada estimado por nadie de los que pasa. Y diciendo, el que derriba el santuario y en 3 días lo edifica, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Aunque se describió a Barrabás como el preso más famoso de los que estaba en prisión, parece que ahora todos conocen qué es lo que hacía Jesús. Todos aquellos que interpretan lo que ha contado Mateo como herejía, se burlan de él y se regocijan, evidentemente, por su castigo. De igual manera, los principales sacerdotes, burlándose junto con los escribas y los ancianos, decían: ahora tenemos que imaginarnos que esto es un desfile de gente entre los que vienen las mayores autoridades. Bien, es probable, una crucifixión así puede ser una fiesta para toda la población. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, baje ahora de la cruz y creeremos en él. Esto lo pone Mateo en boca de los sacerdotes y es importante. Ellos le acusan de ser rey de Israel, no Mesías, otra vez. Pero es que además lo que acaban de pronunciar según su propia ley es un juramento de obligado cumplimiento. Lo que dice la boca debe cumplirse y ellos dicen, baje ahora de la cruz y creeremos en él. Jesús no necesita nada más. Si baja, esto debe cumplirse. Si baja, tiene que ser proclamado Rey de Israel. ¿Qué le impide entonces a un Dios bajar? Ha confiado en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, porque dijo, soy hijo de Dios. Sí, lo dijo, como los sacerdotes han dicho lo anterior. Jesús tiene el escenario más propicio para cumplir su palabra, sus juramentos. Y del mismo modo lo insultaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Los que están sufriendo del tormento más cruel que ha podido inventar Roma tienen el ánimo suficiente para burlarse del que está en medio de ellos. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pues desconozco qué horas equivaldrían a nuestro horario actual, pero si Mateo dice que esto fue así, debe ser algo excepcional. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? A lo largo de la lectura de la Biblia le hemos leído diferentes nombres para referirse a Yahvé, el Dios creador todopoderoso. Este es nuevo, Eli. Y algunos de los que estaban allí al oírlo decían, a Elías llama este. Pues si a Elías llama a este, no se le puede traducir como Dios mío, sino Elías, Elías. Otra blasfemia más escrita y suscrita por Mateo. Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja y empapándola en vinagre la puso en una caña y le dio de beber. Antes vino con hiel, ahora vinagre. El tormento es la diversión de todos aquellos que acuden a la gran fiesta de la crucifixión. Pero los demás decían, deja, veamos si Elías viene a salvarlo. Aquí todo el mundo se sigue burlando de él, de nadie más. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. De nuevo esto no coincide en absoluto en la concepción de la crucifixión.
Esta ejecución es ideada para que el tormento se alargue durante días, incluso semanas. Jesús ha muerto en poco más de 3 horas. Es posible que con esto Mateo pretenda presentarle de nuevo como alguien divino, el único que puede tener autoridad sobre una vida, que la muerte de Jesús haya sido un acto de decisión propia. Y he aquí el velo del santuario fue rasgado en 2, de arriba a abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas. El velo del santuario es prácticamente lo más sagrado que hay en él, aquello que separa lo sagrado de lo sagradísimo, aquello que oculta el arca de la alianza, lo que contiene el pacto con Yahvé. Esto se ha rasgado, así como la tierra y las rocas. Y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Pues si tenemos que interpretar este versículo literalmente, esto es exactamente lo que dice. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ahora ya no sabemos si estos se levantan justo cuando Jesús muere o después de su resurrección. En el versículo anterior era exactamente en el momento en que se partía el santuario y las rocas. Ahora en este siguiente es después de que él resucite. Y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, viendo el terremoto y lo que estaba sucediendo, se atemorizaron en gran manera, diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo parece que también se encuentra al lado del centurión que está custodiando a Jesús y sabe perfectamente qué es lo que dice este cuando se ve rodeado de muertos, si es que estos se levantaron justo cuando Jesús murió. Mirando desde lejos estaban allí muchas mujeres, las cuales habían seguido a Jesús sirviéndole desde Galilea, pues las mujeres le observan, pero desde lejos. Entre las que estaba Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pues es curioso porque esto es el cuadro de las famosas 3 Marías y yo no sé por qué, seguramente erróneamente, tenía en la cabeza que una de las 3 era la madre de Jesús. No, a esta la rechazó junto con sus hermanos y hermanas ante toda la multitud en uno de sus discursos. Jesús es sepultado. Llegado el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea de nombre José, el cual también se había hecho discípulo de Jesús. Pues este, si se había hecho discípulo de Jesús, se lo ha hecho sin que Mateo nos lo cuente. Además, es de Arimatea, un lugar del cual no hemos tenido noticia por parte de Mateo. Bien, sí, está entre medio de Galilea y Judea. Es probable que pasaran por ahí y que este José se sumara a la causa de este Jesús. Este se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le fuera dado. A Pilato no le podemos criticar que no actúe como cualquier procurador romano debería actuar. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Pues este José, que desde Arimatea alguien le ha dicho que Jesús ha sido crucificado, es el único que tiene valor para venir y reclamar su cuerpo. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se retiró. Pues todo muy curioso, porque de repente aparece este José de Arimatea, no sé si desde Arimatea, pero él ya traía su sábana para envolver al cadáver y ya tenía el sepulcro hecho, excavado en la roca. ¿Cuánto se puede tardar en poder hacer un sepulcro así? ¿Dónde está este sepulcro? ¿Viene él desde Arimatea y enterrará a un Galileo aquí donde ha sido ejecutado, en Judea, en Jerusalén? ¿Lo entierra y se va? Y Miriam de Magdala y la otra Miriam estaban allí sentadas frente al sepulcro. Bien, pues de las 3 Marías está Miriam de Magdala y la otra. ¿Cuál? Bueno, pues la otra, ya. Pero la de los Zebedeos o la de Jacobo y José. Bueno, hombre, ¿qué más da? La otra. La guardia ante la tumba. Y al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. El día siguiente, después de la preparación. ¿De qué preparación? Parece que se refiere a la preparación de alguna fiesta. Podría ser aquí la preparación de la Pascua. Por lo tanto, esta no parece haber sucedido todavía.
¿Qué cenaban entonces Jesús y sus discípulos cuando repartió el pan y el vino? Pues es probable que únicamente eso, los panes ácimos, diciendo: Señor, recordamos que aquel impostor, estando aún vivo, dijo: después de 3 días soy resucitado. Esto sabe Mateo que ha ocurrido así porque él está... ¿dónde? No lo sabemos. Da igual. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue resucitado de los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Los sacerdotes, que parece que han detectado de algún modo esta intención de los seguidores de Jesús porque se cumplan las profecías, temen que éstos utilicen cualquier artimaña para que esto sea así. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Pilato, que en todo momento se ha comportado como un personaje sensato, también contempla esta posibilidad. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en compañía de la guardia. Pues de nuevo tengo que preguntar: ¿dónde está este sepulcro que ha pagado y ha hecho construir este José de Arimatea? ¿Nos lo dirá Mateo? ¿Para qué? Su intención solo es una: las profecías están para cumplirse. ¿Y cuál es la prueba de que así fue? Esto, lo que él escribe, con todas sus incoherencias. Hasta el último capítulo. Un saludo.